Hola, muy buenos días, bendiciones, saludos a todos. Empezamos una nueva semana, también con ello una nueva oportunidad en la que el Señor nos hable, que el Señor de alguna forma dé esa palabra, ese consejo, que podamos nosotros seguir aprendiendo de Él, porque necesitamos siempre ser reforzados, ser siempre animados a través de Él, porque tenemos cada día diferentes confrontaciones y debemos estar preparados, debemos estar renovados y para ello cada mañana en oración, tal vez por los devocionales, nos acercamos a la palabra y podemos encontrar en ella esas bendiciones y esas direcciones que el Señor quiere para nuestras vidas. Empezamos otra vez a invitarles a que vean los vídeos en el canal y si les gustan les puedan suscribirse. También, si también lo desean, puedan darlo a conocer a otras personas para que también puedan ser de beneficio y de edificación. Comenzamos en esta nueva enseñanza con la segunda parte, que si recuerdan, la semana pasada lo hablamos sobre dónde está Dios. En esa primera parte estuvimos hablando de las reacciones instintivas ante las circunstancias, cómo la gente de alguna forma trata de culpar a Dios de sus errores, de sus malas acciones para sentirse libre en su conciencia. También estuve hablando, también como testimonio personal, de la muerte de mi padre. Pero en esta segunda vamos a continuar y lo vamos a hablar en la vida y el comportamiento de un hombre que, dadas sus experiencias que ha vivido, de alguna forma sorprende ante cómo reacciona las adversidades. La verdad es que cuando suceden estas cosas y aprietan nuestra vida, pues la verdad es que cuesta de entenderlas. Muchos, por ejemplo, tratan de superarlo como saben o entienden, se meten en métodos de meditación para combatir el estrés y también la ansiedad y la depresión, que ejerce las durísimas circunstancias que aprietan y del que se trata de salir de esa vorágine de sentimientos. Sin embargo, el hombre ya desde el principio tenía esa tendencia a esas excusas, ya que delante de Jehová Dios, pues quiso acusar y señalar a Eva de su caída, como se ve en Génesis capítulo 3, versículo 12. Una debilidad humana que trata de todas eludir sus propias responsabilidades. Y eso hoy día también continúa con argumentos deficientes para tratar de deshacerse de lo que es real, de lo que es verdad. Porque en el fondo esto sucede por nuestro orgullo, porque no queremos reconocer nuestros errores. Pero hoy nos vamos a centrar, como he dicho anteriormente, en la vida de un hombre, de Job, que era un hombre íntegro, era un hombre justo, pero que veía peligrar su posición, su familia y también su salud. De cualquier manera, toda clase de padecimiento y calamidades indescriptibles que él pasó y por la forma que lo recibió fue de verdaderamente sorprendente y causaba un fuerte impacto, como se ve en Job capítulo 1, versículos del 13 al 19. Sin embargo, la actitud de Job sorprende y de qué manera cuando juiciosamente habla de lo sucedido. Y para ello nos vamos a ir a la palabra de Dios precisamente en el libro de Job, en el capítulo 2, en el versículo 10, que nos dice y se manifiesta de una manera clara. Y dice así la palabra de Dios. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Ha hablado qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Es sorprendente que en medio de las circunstancias uno se mantenga íntegro. Y eso es lo que hizo Job en medio del dolor y de la tristeza y a pesar de la oposición que tenía de su mujer y de sus 3 amigos. Eso es importante porque clarifica la posición. No todos reaccionan de esa manera. Así que
se pregunta uno, ¿qué haríamos nosotros en una situación parecida a la que Job ha pasado? Tal vez perderíamos la calma, nos pondríamos nerviosos y yo diría que hasta desesperados, porque las situaciones difíciles y que son peliagudas, como en ese momento, pues la verdad es que cuesta reaccionar. No sabemos cómo hacerlo. Pero si estas mismas circunstancias, las que estamos pasando, la buscamos en el Señor y descansamos en Él, entenderemos mejor todos los acontecimientos, porque en todos ellos hay un beneficio, pero también hay un propósito. Lo importante es que en esos momentos podamos descansar y dejar todos en la mano de Dios, porque Él nos librará de esa ansiedad. Lo cierto es que no podemos de alguna forma entender las situaciones solamente a través y apelando solamente a la racionalidad. Finalmente, como ya vemos al final del libro, Dios quitó la aflicción a Job. Se ve en el mismo libro de Job, capítulo 42, versículo 10. Así que es cierto que cuando viene el bien, todos nos ponemos contentos, brilla nuestro rostro y nos sentimos satisfechos. Pero cuando las cosas van mal y se tuercen, realmente pues vemos todo lo contrario. Nos vemos tristes, nos vemos abatidos y también preocupados, también apesadumbrados. No reaccionamos. Y es que cuando la verdad la situación viene torcida, como se dice, una serie de engranajes de reclamaciones y de exigencias aparece. Aunque estemos sufriendo, porque nadie está exento de ese dolor, y aunque sea insufrible, debemos saber aguantar y aprender de Job, o del apóstol Pablo, como se ve en Hebreos capítulo 12, versículo 11, y qué decir también de los padecimientos de Cristo. Tal vez estemos pasando por las 7 pruebas que pasó Job, la pérdida material, o la pérdida de la familia, o también de la salud. Está también el valor de tu vida, también está la tranquilidad, la reputación y también la posición social. Pero los creyentes de hoy día usamos la palabra de Dios para meditar, porque en ella se nos revela las grandes verdades de los principios básicos que nos sirven para que podamos actuar en las diferentes situaciones que se nos presenten. Porque vale la pena, porque los padecimientos que pasamos en nada fue en vano, porque tenemos ese reflejo y ese ejemplo en Jesús, en su sacrificio, en su victoria. Así que el don de la paciencia pasa por una íntima relación con Dios. Cuando somos justos, cuando somos rectos, vemos que en medio de las pruebas de fuego, que es necesario para que podamos calibrar también nuestra fe, que podamos ver cómo maduramos en esas situaciones y hacer siervos de excelencia. Así que la imagen y también experiencia de Job es un ejemplo que podemos ver en todos nosotros, porque nos ocurre a nosotros. Son pruebas inexplicables, pero hay beneficios cuando verdaderamente le damos sentido y entendemos que la situación que pasamos, Dios está ahí, se preocupa y también cuida de todos nosotros. Estas pruebas agonizantes son precisamente las sendas que los creyentes debemos pasar en las duras batallas, haciéndolo con valentía, con fe y también creyendo a Dios en todo. Así que cada prueba pondrá en tela de juicio toda nuestra integridad. Sé que no es fácil, porque la circunstancia no es nada propicia, pero y a pesar de que el dolor condiciona, a veces nuestros pensamientos nos hacen ver que necesitamos es desahogarnos, buscamos ese consuelo y Dios nos lo dará. Así que no podemos cuestionar a Dios por ninguna de las razones a pesar de todo lo que estemos pasando. Y uno se pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros para hacer frente a los problemas, a las circunstancias que nos vienen de golpe
y que zarandea nuestras vidas. Debemos verlo como oportunidades para demostrar nuestro verdadero amor a Dios y someternos a Él pase lo que pase, sea como sea cualquier circunstancia, como viene en Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Finalmente, bueno sería mantener el equilibrio espiritual, ya sea en cualquiera de los momentos que estemos pasando, tal vez sea en tentación, en oposición o en adversidad. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Solamente volverles a recordar la importancia que tiene nuestro testimonio. Lo que el Señor nos ha dado y que tenemos entre las manos y que tenemos que trabajar para la obra de Dios. Debemos hacerle ver a la gente del mundo que hay otra mejor manera de vivir. Que los pensamientos que se tienen no son suficientes y que Dios quiere cambiar toda esa fisonomía, desde lo físico hasta lo espiritual, porque Dios hace esa obra completa. Así que les emplazo la próxima semana, deseándoles que en esta semana sea una semana de bendición, que sean felices y que puedan ser de provecho la palabra de Dios para que los demás puedan ser beneficiados. Muy buenos días.